Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, muy bien, tío. La verdad que hay muchas ganas de seguir. Estamos mejorando, yo creo, el programa. Ahora vamos a comentar un poquillo de mejoras que vimos entre los episodios uno y 2 y a ver si a la tercera va la vencida y esta vez ya ningún problema ni de iluminación, ni de sonido, ni nada. Bueno, ahora parece que hemos mejorado, ¿no? ¿Para qué tenemos? Entonces vamos a empezar. Pues quería comentar eso, varias cosas que tenemos por aquí. Hemos cambiado la distribución de los paneles de luz, hemos puesto unos paneles que aíslan el sonido, que es verdad que teníamos que mejorar un poco ahí el eco. Creo que de estética hemos cambiado un par de cosas de ubicación, pero los grandes avances fueron entre los episodios uno y 2. Yo no sé si tú notaste mejoras, yo creo que Sí, sí. claro, al final ya tienes, digamos, el setup colocado y ahora simplemente es hablar sobre temas interesantes. Y el tema del sonido, que el sonido pues estuvo durante un tiempo, dentro de los dos primeros episodios estuvo con un poco de eco, pero ya lo hemos solucionado. Antes de comenzar, tío, el tema de cliente es un punto que a mí me gustaría hablar sobre cómo lo estamos gestionando, qué problemas estamos encontrando. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Pues sí, tío, la verdad que es uno de los problemas que estamos viendo y creo que a muchos compañeros les puede pasar lo mismo. Al final tenemos clientes que nos contactan para hacer consultas, les dedicamos cierto tiempo y cuando ya es el momento de firmar la hoja de encargo para contar con nuestro servicio, pues nos encontramos incluso con que al final se han ido con otro abogado que se lo hace mucho más barato o que solo le cobra variable, pero a nosotros ya nos ha llevado un tiempo y en muchas ocasiones le hemos dado hasta casi la solución. Entonces estamos aprendiendo a guardar el equilibrio en esas situaciones. Está claro, al final el tema de los honorarios, no solo con nosotros, sino con todos los compañeros, es un tema difícil de gestionar. Yo siempre he pensado de que es como una partida de ajedrez, ¿no? Es un movimiento de ficha donde tú al final pues tienes que mover tu ficha siempre desde la sinceridad y desde la honestidad, siempre pues dando una valoración sobre qué viabilidad puede tener ese recurso o de qué solución puede tener en ese caso, porque al final lo más importante es el cliente quiere la solución y tú quieres prestar un servicio a cambio de una contraprestación. Digamos que ese es el intercambio. Y en este intercambio, las partes tienen que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio, pues, ¿cómo se llega? Pues simplemente llegando a un acuerdo donde una parte pues, muestre su honestidad, su sinceridad y conocimiento para resolver ese caso y por otra parte que el cliente pues, pueda apreciar esa calidad en el servicio para llegar pues, a confiar en el despacho y a confiar en que nosotros le vamos a poder resolver ese problema, que al final es lo más importante. Pero sí que es verdad que estamos viendo también que hay clientes que van casi pues de como si fueran de tienda en tienda, simplemente comparando precios y creo que a veces se olvida el cliente de confiar, como tú decías, en un verdadero profesional que le va a asegurar un desempeño y un sacrificio por su caso tremendo, como nos pasa a nosotros, y que lo único que le importa es no pagar nada, que le salga lo más barato posible, pero olvidándose de la calidad muchas veces. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que poner el foco en que él vea que le vamos a dar un servicio de calidad y que lo que va a pagar va a valer. Ese dinero lo va a valer, porque si no, al final, ¿para qué quieres un abogado? No, está claro, yo lo que creo y donde no venía teniendo este problema porque estaba muy especializado en derecho deportivo, pero yo lo que creo que cuando un despacho pierde su identidad, digamos que recibe a cualquier tipo de cliente y vas a entrar en una guerra de precios, cosa que quizás estamos en un momento ahora de valorar, de ver esas métricas, de ver cómo van las fluctuaciones con los clientes para poder tomar decisiones a medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque yo esto lo veo como un interés compuesto, es decir, todo lo que estamos recibiendo en esta semana, no hay que tomar decisiones a nivel de los resultados de esta semana. Tienes que tomarlo a lo largo de un periodo de un año. ¿Por qué? Porque a mí quizá en el corto plazo me pueden ir 3 4 casos en un día o me pueden rechazar los horarios 3 o 4 clientes en un día, pero yo sé que a largo plazo ese interés compuesto va a ser positivo. Entonces, desde la experiencia de tener una sociedad de hace 2 años, pues yo creo que lo más importante ahora mismo sería esperar pues mínimo un año para poder valorar todo este interés compuesto, todos estos clientes a los que estamos asegurando que hoy quizás nos están diciendo no, pero no es un no, sino es un hasta pronto para otro tipo de servicio. Y también por nuestra parte tendríamos que valorar, y lo estamos haciendo, lo que es el tiempo que vamos a invertir en un caso en relación con los honorarios que le pedimos al cliente. Porque hay veces que queremos coger un caso porque nos interesa mucho
por el tema. Porque nos divertimos. Efectivamente, hay casos que nos gustan, hay casos que nos gustan menos, pero sobre todo tenemos que hacer básicamente una cuenta de tiempo y esfuerzo en relación con el ingreso. Mira, yo creo de que hay ciertos casos, y esto lo hemos hablado, que aunque a nivel de rentabilidad no te estén dando en términos económicos, creo que a nivel de conocimiento te abre muchas puertas. Te pongo un ejemplo. Yo hace aproximadamente unos 6 meses empecé a asesorar a un club sobre la fase de validación que tienen que superar en la Cámara de Compensación de la FIFA, y al ser un club que estaba casi extinguido, pues ese caso concreto no lo, digamos que no lo pude cobrar, pero a mí me interesaba aprender cómo era ese conocimiento, cómo era ese procedimiento para yo poder impartir ese servicio a otros clubes. Dicho esto, presté ese servicio. Tú sabes que nosotros en el despacho tenemos una serie de horas que es lo que nos cuesta pues los costes fijos del despacho, y por debajo de ese límite pues tú no puedes cobrarlo. O sea, eso es lo mínimo para llegar a break-even. Entonces, después de ese servicio, se enlazó con otro servicio de una solicitud de una indemnización por formación, que aunque ahora mismo esté automatizado y todo, hay que llevar, digamos, una contabilidad y hay que llevar un registro, ¿no? A mí me gusta, pues durante esas fases del EPP y demás, pues me gusta hacerlo. En cualquier caso, después de ese club, conocí a ciertos dirigentes, conocí a ciertos contactos que me han ido abriendo la puerta en ese país, y ahora asesoro también a agencias bueno, asesoramos a agencias de ese país gracias a ese primer contacto. Entonces, coincido mucho con lo que tú dices de ese primer contacto, de ese primer caso que te llega, que puede resultar interesante, y creo que tenemos ahí la misma óptica de que quizás al principio no, pero en el interés compuesto del medio y largo plazo, que es lo que te venía a decir antes, creo que te puede ser muy, pero que muy favorable. Sí, sí, no, está claro que hay que tener altura de mira y hay que saber dónde invertir tu tiempo y tu esfuerzo, pero no al muy corto plazo, porque como vayas así, al final los árboles no te dejan ver el monte y estás perdiendo un potencial muy buen cliente. Claro. A lo mejor en un primer momento tú crees que no es un buen cliente y puede llegar a serlo. Y hay que tener mucha vista para poder diferenciarlo, porque no todo el mundo es capaz. Pero bueno, ahora que somos dos, y quizás si uno no lo ve, el otro puede decir, ojo, esto nos va a interesar cogerlo, y ahí tenemos que tener esa sinergia entre nosotros dos. Hombre, eso está claro. Si tú y yo no lo entendemos, bueno, tenemos una única solución, que es entendernos. Tenemos una única solución. Entonces, yo tengo esa visión. Creo que al fin y al cabo podemos ver con los casos que nos vayan entrando, podemos ir valorando, y a partir de ahí, pues sobre la marcha, siempre y cuando pues respete unos límites máximos y mínimos, que desde ahí no nos vamos a salir. Nunca vamos a coger un caso gratuito, nunca vamos a coger un caso por debajo del break-even, nunca vamos a coger un caso de un mal cliente. Entonces, creo que tú y yo tenemos una misma visión, y que a partir de aquí, pues oye, lo que venga, pues bienvenido sea. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si quieres, ya hemos hablado un poco de nuestro programa, de nuestro despacho. Y cuéntame primero qué tal la feria de Jerez, tío. Me la han recomendado, sí, y estamos en feria. Bueno, estáis en feria. Sí, yo no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero yo soy de Jerez y ahora que estamos en Sevilla, tengo que decirlo, es que la feria de Jerez es bastante mejor que la de Sevilla. Entonces, bueno, empezó el sábado, es un evento brutal, yo lo recomiendo muchísimo, cada vez viene más gente de fuera y a nivel cultural es una pasada, no es solo fiesta, que también, pero a nivel cultural, el flamenco, los caballos, hay corridas de toros también. ¿Qué costumbre tenéis allí, tío? ¿Que empezáis sábado? Sí, se empieza un sábado por la noche, que es el día del alumbrado, que porque hay muchísimos puntos de iluminación muy bonitos y es un espectáculo con fuegos artificiales y demás. Se empieza ese sábado, se acaba el siguiente sábado, y durante la semana pues hay lo que te decía, corridas de toros, espectáculos ecuestres de caballos. ¿Dónde lo hacéis? ¿En una plaza de toros? ¿En la plaza de toros hacéis todo? No, en la plaza de toros son solo los toros, luego está el recinto ferial y luego hay otro espacio para los espectáculos ecuestres. Se lo pasa increíble. Vamos, yo sin ir más lejos, este fin de semana han venido mis amigos de Pamplona y se han ido encantadísimos, así que es muy recomendable. Bueno, perfecto. Pues nada, vamos al lío. ¿Qué tenemos para hoy? Sí. Tema legal. Pues sí, no sé si has visto, por ejemplo, el tema del Betis, que la Comisión Antiviolencia ha propuesto un cierre del estadio. Bueno, algo tengo conocimiento, pero seguramente tú ahora mismo, por lo que me estás diciendo, sepas más que yo. Pues básicamente fue en el derbi que se celebró creo que fue hace 3 semanas
o así ante el Sevilla, el responsable de las instalaciones en este caso era el Betis como club local y se ha propuesto una sanción básicamente por incluir elementos de animación que no estaban permitidos o que por lo menos no tenía la autorización del Betis. Te explico muy rápido. Antes de este tipo de partidos hay una mesa de seguridad donde están la policía y el club local. Bueno, lo que es el protocolo, lo que es el procedimiento, sí, pero lo que no sé qué es lo que ha fallado o qué es lo que al Betis se le sanciona. Pues la propuesta de sanción va relacionada a esos elementos que han sido introducidos, como pancartas con mástiles más altos de la cuenta, megáfonos, bombos, todo eso tiene que estar autorizado por la policía si se cumplen los requisitos. En este caso, según Antiviolencia, no ha sido así y veremos a ver, porque además el Betis el año que viene, las 2 próximas temporadas, en principio, jugará la Cartuja. No sé. Claro, ese es un tema interesante. Sería un tema muy interesante el saber qué ocurre si finalmente se termina imponiendo esa sanción y el Betis, bueno, quedan 2 partidos de liga, ¿no? Y el Betis, pues dentro de esa sanción, que creo que era de un mes, ¿no? ¿O de cuánto tiempo era lo que se le impone la sanción? La propuesta de sanción creo que era de un mes y finalmente se termina yendo al estadio de la Cartuja. La pregunta sería, oye, estos 2 partidos obviamente cumpliría sanción si finalmente se termina poniendo, porque es una propuesta de sanción, no una sanción. Pero en el hipotético caso de que fuese una sanción, estos 2 partidos se cumplen, pero después se trasladaría al estadio de la Cartuja. Esa es mi pregunta. Pues queda una jornada solo, no sé si en el Villamarín o no, pero estoy casi seguro de que la resolución no va a notificarse antes y para el año que viene, si juega en el Estadio de la Cartuja, yo entiendo que sí, que la sanción tendría que cumplirla allí, básicamente porque no se está hablando de un estadio en concreto, sino que como se castiga a un club es en su estadio como local. Porque si no, el castigo no sería ninguno, simplemente te cambiarías de estadio durante ese mes y ya está. No es tan fácil, evidentemente, pero podrían escaparse de la sanción haciéndolo así. Entonces, si se van a la Cartuja, habría que ver cómo se adecua a esa sanción, pero entiendo que sí, que la tendría que cumplir igualmente. Hombre, tiene sentido el criterio que dices de, oye, vamos a sancionarlo porque donde juegues como local será tu estadio anfitrión y tiene todo el sentido del mundo, porque si no cualquier club se podría librar de una sanción que le impone simplemente con un traslado de estadio, con una sesión de estadio durante un mes. No hace falta ni que te traslade de forma definitiva, ¿no? Entonces, ahí sí que coincido contigo y creo que puede ser un buen punto a tener en cuenta, pero lo ideal es que no fuese un caso de laboratorio, sino que fuese un caso real, o sea, que fuese un caso que realmente se proponga una sanción y que lo pudiésemos ver. Pues si quieres, si cae Sí, si quieres le ponemos la sanción. si quieres, estaremos pendientes a la resolución y si finalmente hay sanción, pues lo volvemos a comentar. También tenemos otro tema de actualidad que no es muy legal, pero a mí me parece muy interesante. No sé si has visto que en Inglaterra se ha propuesto que los días de cierre de mercado de fichajes se adelanten desde las 12 de la noche a las 7 de la tarde el final. Que es verdad que ya sabemos todos los que nos gusta el fútbol que el último día de mercado tiene un ritmo frenético y claro, hay muchos actores implicados, muchos trabajadores en ligas y federaciones que están ahí hasta las 12, bueno, y mucho más porque a veces a esa hora todavía quedan cosas pendientes de hacer. Entonces, eso en Inglaterra ya se ha propuesto, en el resto de países de nuestro entorno no. Pero quería saber tu opinión, pues ahora yo la daré también porque en principio va encaminado a proteger un poco a esos trabajadores que yo comentaba antes para que no dependan de cierres de mercado para tener que irse a su casa a las 3 de la mañana. Pero bueno, entre tú y yo, al fin y al cabo, 7 horas de diferencia para cerrar o no, al fin y al cabo no cambia mucho el derecho del trabajador. Yo le hubiese dado la opción de, oye, quien quiera o que tal que se quede y quien no, pues que se pueda ir a partir de una determinada hora. Dicho esto, creo que el sector del fútbol es un sector donde tiene sus especificidades, tiene sus similitudes y esta es una de ellas. Oye, cada cierto tiempo vas a tener que estar pues sometido a un horario más estricto o un horario más amplio por las circunstancias que se da y la importancia y la repercusión que tiene a nivel económico, social, incluso te diría que a nivel político. Entonces, dicho esto, ¿6 horas de diferencia o 7 puede variar? Pues para mí no. Bueno, a ver, es cierto que 5 horas, que este es el caso, una vez
en verano, otra vez en invierno, son 2 veces al año, bueno, entra dentro de unos parámetros lógicos. Creo que en casi todas las profesiones pues suele haber días o momentos de picos de trabajo que el trabajador lo entiende y ya está. Pero sí que me parecía interesante este tema porque nos puede permitir abrir un melón más grande, que es el de los trabajadores que se dedican al fútbol, porque en este caso estamos hablando de personal administrativo, pero los futbolistas, los entrenadores, yo creo que en general en el fútbol se somete a una presión, a una crítica continua a los que trabajan ahí, que es brutal. No sé tú cómo lo ves, pero para mí el salario tan alto, tan elevado que tienen estos profesionales no justifica el linchamiento público que se llevan prácticamente todos los días. Y no tiene nada que ver con el tema del cierre del mercado, pero sí que al final esa especificidad que tú comentabas, al final yo creo que se lleva a unos límites que no corresponden. Como un ejemplo, o sea, ¿en qué situación te parecería injustificado lo que cobran con el trato que está recibiendo el jugador, aparte de insultos y demás, tal, que bueno, es algo que no te voy a decir que se venga aceptando, pero que cada vez más se está erradicando, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo? Pero ¿qué ejemplo me podrías poner o qué tienes en la cabeza cuando me dices eso? Mira, yo pienso que en redes sociales y sobre todo cuando se critica ya no a un futbolista o a un entrenador, sino a sus familiares, y que hay críticas muy crueles. Recuerdo incluso con Luis Enrique cuando falleció su hija, que había comentarios en redes sociales haciendo daño a ese sentido. Creo que el fútbol en concreto y el deporte en general también no merecen los profesionales que se dedican a esto el trato público que se les da, y no tiene nada que ver con lo que cobren. Yo pienso que eso no lo justifica. No, obviamente hay ciertas líneas rojas que uno no puede superar, pero bueno, seas futbolista, seas político, seas lo que seas, ¿sabes? Con el respeto a todas las profesiones. Temas como, por ejemplo, hace poco el tema este del jugador que le marcó al Madrid, que es del Arsenal. El Saca. No, Saka no, el tío se que metió la falta con un poco de respeto. Declan Rice. Rice. Su pareja ha sido muy, muy, muy criticada por su condición física. Y él ha salido diciendo, oye, mira, es mi pareja, la quiero tal como es, y me digáis lo que me digáis, pues este linchamiento público, pues me da igual, pero no tiene por qué aceptarlo. ¿Por qué? Porque ni su salario, ni nadie como persona justifica de que le pueda criticar pasando ciertos límites. Entonces, para mí, eso es inherente a cualquier profesión. Pero que un jugador tenga que viajar lunes, martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, que tenga que entrenar y viajar a las diferentes miles de kilómetros por todo el mundo, pues no es algo que diga, pues oye, estoy de acuerdo, porque es que tu salario lo justifica. Ahí sí que se justifica el salario. ¿Por qué? Pues porque tú estás cobrando estás haciendo casi por 15, estás haciendo un por 20, y tú estás viajando, digamos, a miles de kilómetros de distancia con un desgaste físico y lejos de tu familia, pero digamos que ahí sí que puede entrar el juego, o sí que puede haber una equidad de derechos, ¿no? Ahí sí que se justifica el salario. Pero en las líneas rojas o ciertos comentarios en redes sociales que pasan ya de lo humano, pues eso no solo hay que no aceptarlo, sino que hay que denunciarlo. Y otra cosa también que está muy en boga últimamente es el tema del sexismo en el fútbol. Esta semana justo leía una entrevista a Rafaela Pimienta, la representante de Haaland, entre muchos otros. Puede ser un poco como la heredera del negocio de Mino Raiola. No sé si has visto la entrevista, pero me parecía súper interesante porque ella cuenta cómo ha sido su experiencia en este mundo de la representación, en un mundo de hombres prácticamente, y cómo ella ha ido escalando desde hace muchos años. Yo no sé tú, sin haber leído la entrevista, que creo que no la has visto, ¿cómo ves tú, que está muy relacionado con el mundo de los agentes, ese asunto que ella comenta de que para ella hay sexismo en la industria? Hombre, yo creo que hay sexismo no en esta industria, en muchas industrias. Hay ciertas industrias muy sexistas y que son tendentes a hacer una discriminación hacia algunos de los géneros. Mayormente, sí que la mujer a lo largo de todo este tiempo se ha visto mucho más discriminada que el hombre en la mayoría de sectores, por no decir completamente el 99,9%, pero yo puedo entenderla porque sé el testimonio de otras compañías de la industria que lo han sufrido, incluso que a día de hoy a menor rango lo siguen sufriendo. Es decir, oye, o no te respondo, o, tío, incluso ir a una reunión y que directamente se ponga a hablar con el asistente en vez de con ella,
que es la que realmente ostenta el cargo y la que va en representación de la institución o de la organización que sea. Y entonces lo que ha ocurrido es, y esto ha ocurrido ante mía, que directamente se ha ido al asistente, sabiendo de que ella era la persona que ostentaba ese cargo. Entonces creo que el sexismo sigue existiendo. En Europa quizás se está combatiendo cada vez más, pero recordemos que el fútbol al final se representa en las 211 federaciones miembros. Y entonces a través del deporte, a través del fútbol, tenemos que canalizar la igualdad de género a todos los países y en ese sentido que vayan mejorando. Pero en cuanto al sexismo, si tú me preguntas en Europa, te diría, oye, creo que está mejorando. Al menos lo que yo puedo ver desde mi experiencia. Cuando voy a una reunión, cuando trato con alguien. En otros países, pues no te podría decir, porque tendríamos que ver el país exacto en cuestión y demás. Con lo que dice Rafaela, pues estoy totalmente de acuerdo, porque ella no está hablando por otro. Ella seguramente está hablando, no estaba entrevistada, pero está hablando de su propia experiencia. Entonces, si ella lo ha sentido así y ella lo ha sufrido así, pues eso es así. Muy pocas veces. Quizás veces contar 2 o 3 veces. Y tampoco ha sido algo de, oye, no, simplemente, oye, no, ella es la que ostenta el cargo. No, la presidenta es ella, no es él. ¿Sabes? No ha ido a decirle, no, eso no. Pero sí, oye, a quien te tienes que dirigir es a ella. Porque, claro, te mira así y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, dile. Sí, al final yo creo que esta es una cuestión más grande de lo que hablamos, que va de respeto y de si tú en tu trabajo lo que quieres es poner solo la atención en yo vengo a hacer este negocio, yo vengo a llevarme mi comisión, yo vengo a asistir a este futbolista y cuando cumpla ese fin me lavo las manos y me voy, o si de verdad quieres ser una persona respetada en tu sector, en la industria, y hacerte respetar también implica, pienso yo, pues lo que tú decías, defender la posición de otra persona que está actuando correctamente o criticar una actitud que tú no veas adecuada. En este caso, si es no respetar a una persona por el mero hecho de ser mujer, pues estar ahí haciéndolo. Si es no respetar a una persona por su raza o por su país, pues también hacerlo. Yo creo que a nosotros dos, porque te conozco a ti y me conozco a mí, vamos a ser ese tipo de perfil, en nuestro caso de abogados, pero puede ser para cualquier profesión y cualquier tipo de empresario. Que creo que tienes que mirar un poco más allá, no solo de cerrar ese negocio en el que estás, sino de respetar y hacerte respetar. Pero también hay casos y casos, tío, porque yo veo como a ciertas compañeras le ponen comentarios en el Instagram, el típico tonto, dice, no, es que ha llegado allí por tal. Tío, ¿tú qué sabes? O sea, investiga, pero normalmente estos perfiles ya tienen una edad. Tío, si en 35 o 40 años tú no te has dado cuenta, o sea, yo no voy a venir a explicártelo. Entonces hay situaciones, yo no me apetece entrar en una conversación, en un hilo de Twitter o un hilo de Instagram para decir, tío, eres tonto, ¿sabes? No me apetece. Que es para decírselo, sí, pero no me apetece. Y al hilo de lo que dice de la visión de los dos, yo aquí tengo referentes donde los valores le han llevado más lejos que cualquier negocio. El negocio es puntual. Bueno, el bully o el bully, no sé, pero bueno, lo que te quiero venir a decir es que hay ciertos restaurantes que se recuerdan, bueno, el bully con su máximo representante, que es un fuera de serie el tío, que es Ferran Adrià, y los hermanos Roca, que es lo que te venía a decir, que si tú en una industria como la gastronomía, como la cocina, seguramente si tú le preguntas sobre tal cocinero, pues puede haber como la industria del fútbol, sus más y sus menos. Pero todo el mundo que le pregunta por los hermanos Roca, todo el mundo tiene una buena opinión. Y digamos que ese es mi referente, el referente de tener unos valores y que el día de mañana pues no te contacte por una operación o por un negocio en concreto, sino por ser una persona leal, por ser una persona de palabra, por ser una persona de fiar y por ser una persona que va con la verdad. Aunque después tengamos nuestro margen de negociación, pues tú puedes jugar o estar al final de un hilo. Cuando tiras de aquí, se va para allá. Cuando tiras de aquí, se va para allá. El hilo no es como el chicle que se puede estirar. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que nosotros tenemos unos principios muy claros porque eso al final va en la educación de la persona, pero también como empresario hay veces que la persona pierde la perspectiva y se olvida casi de sus valores personales porque cree que en el negocio vale todo y no creo que sea así. Creo que en el crecimiento no te puedes olvidar de muchas otras cosas y que eso lo tienes que llevar siempre por bandera. Hay una última cosa de Rafaela que sí que me ha llamado mucho la atención. Ella considera que los futbolistas son unos nuevos esclavos, creo que lo llega a decir, por el sistema de transferencia que todos conocemos y que un futbolista no se puede ir cuando quiera de su puesto de trabajo, como muchos otros trabajadores,
o si se va, tiene que hacerlo pagando, como en España, una cláusula de rescisión pues, altísima de muchísimos millones de euros. Yo entiendo que eso va dentro de la especificidad de la profesión que comentábamos antes, y del fútbol y del deporte. Pero es verdad que si una de las mayores agentes del momento lo dice, por lo menos hay que prestarle atención a esa opinión. No sé tú cómo lo ves. Yo ahí creo que lo que hay a día de hoy es un derecho de retención encubierto. Es decir, en su momento, pues, estuvo el caso Bowman, que pues, fue pues, uno de los casos más importantes a nivel internacional, y a día de hoy pues, hemos ido evolucionando de lo que se conoce como el fútbol negocio, pero no deja de ser un derecho de retención encubierto. Es decir, el jugador no puede moverse ni puede trasladarse libremente. Lo que hay que añadir, el traspaso de corriente y de personas en masa de países como LATAM, de continentes como Latinoamérica o de África, que vuelcan aquí sus jugadores y entra una figura penal como es la trata de seres humanos. Entonces, el tema, ¿por dónde lo abordaría? Pues tengo mi opinión legal y tengo mi opinión como espectador. ¿Cuál quiere que te des? Hombre, vamos a escuchar la opinión legal primero y depende si me gusta o no, te preguntaré la otra. La opinión legal va un poco por allí. Creo que es el lado correcto, creo que es el camino correcto para seguir pues con el incremento de ingresos y que digamos que los clubes pues de alguna forma tengan su estructura y que puedan confiscar un plan de jugadores a un medio largo plazo. ¿Por qué? Como tú bien sabes, cada club tiene su propio proyecto. Tú no puedes permitir a irse un tío a los 3 meses de llegado, a coste cero, porque entonces nunca habría proyecto y lo que es la seguridad jurídica de la liga se te temblaría. ¿Por qué? Pues podrías pasar a Mbappé de Madrid, lo podrías pasar perfectamente a Barcelona y ya lo que es la integridad de la competición se desvirtúa. Entonces, creo que el camino es correcto, pero que es manifiestamente mejorable. En cuanto a mi opinión personal, yo cogería esta bolita, esta es una bolita que hemos ido liando y que hemos ido haciendo un nudo, y otro nudo, y otro nudo. Y yo lo que haría es quitar estos nuditos y volver a hacer lo que fue el fútbol en su época y llamar de alguna forma a reducir el porcentaje que tenemos de negocio, de fútbol negocio, y aumentar la identidad de lo que es el club. A día de hoy, ¿qué estamos viendo en España? Estamos viendo de que los canteranos son los que están salvando a los clubes. Por ejemplo, hablo del Barcelona, pues el jugador el otro día veía la plantilla, Héctor Ford, Guarcí, Valde, Pedri no es de la cantera directamente, Lamine Yamal, Gavi. Te pones a decir y tienes casi media plantilla que ha ido a rescatar de la Masía. Si te pones en el Sevilla, pues también ha sacado jugadores, incluso en sus peores momentos. Ha sacado a Waldo, lateral derecho, el Betis, el subito este que hizo el sombrerito el otro día, no sé cómo se llama, tiene una máquina. Miranda, también ha salido Jesús Rodríguez, que por cierto, de Alcalá de Guadaira. Han sacado muchísimos jugadores y la gente ve el espejo, se ve reflejada. Yo, por ejemplo, te hablo en mi caso, me veo reflejado de que, oye, mi pueblo tiene representación en una institución como la que es el Real Betis. Entonces a mí me llama la atención ver esos partidos para poder ver a ese cantera. Y por no extenderme mucho, serían mis dos opiniones. ¿Cuáles son tus dos opiniones? Pues sí, al final mis opiniones son parecidas a las tuyas. Yo creo que para seguir manteniendo el sistema de negocio que hay en la industria, no se puede liberalizar el mercado hasta el punto de que nos veríamos casi en un absurdo de poder cambiar, pues, incluso a mitad de temporada de club. Al final entraríamos en una dimensión ya que el fútbol como negocio se iría de las manos, no habría esa estabilidad, que es lo que siempre busca la FIFA, ¿no? La estabilidad contractual en el sector. Yo creo que como está, no está del todo mal. Pienso que se podría ir de las manos si hay una reforma muy extensa en este sentido. Creo que todos los actores de la industria están contentos con el panorama, pero entiendo a Rafaela que al final es un agente y que pues buena parte de sus ingresos va a percibirse cuando un futbolista cambie de club. Entonces entiendo que defienda su postura, pero no creo que sea lo más adecuado cambiar este sistema. Mi opinión personal, ¿cuál es? Pues sí, como aficionados a todos nos gusta que los futbolistas cambien de club, ¿no? El mercado de fichajes es lo que más atrae. Conozco amigos que partidos de fútbol íntegros ven poco, pero rumores de fichajes están siempre al día. Entonces, bueno, creo que eso es bueno para alimentar también la industria desde otro punto de vista, porque no todo el mundo quiere ver partidos completos.
pero sí que le gusta ese interés por los fichajes. Entonces, como aficionado, pues sí, te diría que me gustaría que hubiese más fichajes, porque en los últimos años hemos notado que el Real Madrid, por ejemplo, que es de los clubes que más grandes fichajes ha hecho en toda la historia, pues se ve que no está acudiendo al mercado prácticamente, aunque acaba de fichar a Dinghausen. Pero lo normal era que en los últimos 4 años solo fichaba a gente que terminaba contrato, o ni eso, porque el verano pasado creo que no fichó a nadie, si no me equivoco. Entonces, habría que pensar en cómo darle una vuelta o cómo desanudar ese hilo que tú comentabas para propiciar que haya más fichajes, pero de un punto de vista controlado. No que esto sea como pide Rafaela, o por lo menos es lo que he entendido yo, de que el futbolista tenga prácticamente el derecho a moverse casi cuando quiera. Bueno, tiene que cumplir una duración de su contrato. Si firmas por 2 años, por lo más justo que te quede 2 años. Ahora, la tendencia dónde va, y ya te lo dicen los informes de transferencia, oye, la tendencia va a que cada vez más los jugadores van a esperar para ser libres, para cobrar su porcentaje. Y me parece lícito, me parece manifiestamente justo. Entonces, ¿el sistema ahora mismo de fichaje es bueno? Sí, pero es manifiestamente mejorable. Pues sí, Mario, la verdad que en eso estoy de acuerdo. Creo que todo se puede mejorar en la vida y seguramente que la FIFA, a partir del caso Diarra que conocimos hace poco, pues quizás tenga, si no lo ha hecho ya, que formar un grupo de trabajo con todos los actores de la industria para ver hacia dónde camina el mercado de transferencias, porque es de lo más importante que hay en el mundo del fútbol. Pero si quieres, enlazamos esto con otro tema que tenemos por aquí, que has comentado algo de el traslado, el desplazamiento de personas de otros países, en este caso a España, y es que en estos días vamos a tener el nuevo reglamento de extranjería aquí en España. No sé si estás enterado de eso. Sí, hombre, claro, después de abrir esta rama en el despacho, que está siendo una de las ramas principales, claro que estoy enterado, pero ¿cuál es mi papel cuando tú hables de extranjería? Pues hacerme yo como si fuese del público para que ellos puedan entender desde cero pues cuáles serían esas preguntas frecuentes o cuáles son esas dudas habituales que te pueden aparecer. Entonces, si queréis podemos hacer yo juego como el papel de que no sé nada y te estoy preguntando pues aquellas dudas que vayan saliendo. Pues sí, me parece bien. Yo si quieres doy un par de pinceladas al principio, porque es verdad que, vamos a ser sinceros, a la gente le da igual cuál sea la normativa que haya, no te va a preguntar qué artículos se han cambiado, eso da exactamente igual. Al final, una persona extranjera lo que quiere cuando viene a España es saber qué tengo que hacer para residir legalmente en España y poder trabajar, no tener ningún tipo de problema en este país. Entonces, si tú me preguntas por ahí, pues te diré, yo creo que el reglamento va a ser favorable para esas personas que quieran regularizar su situación. Y no nos engañemos, para nosotros como abogados también nos viene bien, porque si hay más vías o los requisitos son más flexibles para poder regularizar a inmigrantes, pues evidentemente es más factible que te contraten. Si las puertas de España estuviesen cerradas en ese sentido, ¿para qué va a querer contar algo con un abogado? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, si quieres, pregúntame lo que se te ocurra, como si tú fueras ecuatoriano, por ejemplo. A ver, yo te digo, a mí lo que siempre me ha funcionado es explicar cuál es el contexto, es decir, qué es lo que se venía aplicando hasta ahora y cuáles son las diferencias o qué es lo que ha cambiado y qué me beneficia, ¿no? Entonces, yo, pues, como residente, bueno, como ciudadano ecuatoriano, colombiano, bueno, ponemos ecuatoriano, vengo a España. ¿Qué diferencia con la una? Es decir, ¿en qué me beneficia? Bueno, o en qué te perjudica, porque había ciudadanos extranjeros que estaban solicitando la vía de la protección internacional para venir a España, muchas veces sin causa justificada, es decir, yo alego razones de persecución política, religiosa, de raza o de sexo, pido protección internacional, pido asilo en España, y mientras que tengo la condición de solicitante, pues ya estoy en España e incluso puedo trabajar. Luego lo más probable, con casi total seguridad, es que me lo denieguen porque no se cumplen los requisitos, pero ya he estado a lo mejor 1 año en España. Y entonces, para regularizar después, pues era mucho más fácil porque ya habías estado en España durante meses o años. Ahora, ¿qué pasa? Que esa posibilidad ya se nos va. Con lo cual, eso, el que pensara hacerlo, porque había muchos extranjeros que lo hacía uno
y se lo decía a su familia, a sus amigos y tal, y iba mucho por esa vía ya no nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque para solicitar un arraigo después no te va a contar el tiempo que has estado como solicitante de protección internacional. Entonces, si tú, Mario, fueras un ciudadano ecuatoriano, antes de salir de tu país, llámanos, porque a lo mejor tu primo lo ha hecho hace 2 años esto, tú pretendes hacer lo mismo, te compras unos billetes de avión, te plantas en España y vemos que esa puerta se nos cierra. Pero vamos a recapitular. Yo soy ciudadano ecuatoriano, estoy en Ecuador. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamarte, ¿no? Lo primero. Te llamo, te digo, oye, quiero irme a España y quiero regularizar mi situación antes de irme de aquí. ¿O la regularizo allí o cómo? Lo que tiene que hacer es, evidentemente, si entra en internet a informarse sobre este tema, nos ve los servicios que prestamos, nuestras opiniones y decide... Te llamo. Yo te llamo y te digo, oye, me voy para España. Eso es que ese es el momento en el que tiene que hacerlo, porque nos encontramos con muchos clientes que, oye, que tampoco está mal, pero que ya una vez que estás en España es cuando nos llaman. Entonces, pues puede ser que las vías sean más reducidas, porque hay alternativas que se tienen que hacer en origen, es decir, que las hacemos a través del consulado español en tu país. Entonces, Mario, si tú eres ecuatoriano, llámanos cuando estés en Ecuador, nos explicas tu situación, nos dices, oye, a mí me gustaría dentro de 3 meses irme a vivir a España, pero quiero tenerlo todo bien regularizado. Entonces, vamos a estudiar tu caso, tu edad, tu medio económico, tu formación académica. Si no tienes familiares, como una planificación, digamos, ¿no? Una planificación libre de extranjería que me va a permitir a los 3 meses llegar y entrar. Dicho esto, ¿qué diferencia hay con la anterior normativa y con esta? Si yo soy ecuatoriano y quiero venir a España. Pues mira, es que el origen tampoco te va a cambiar mucho la historia con los reglamentos. Sí que más adelante, y me explico. Ahora los permisos van a ser renovables por 4 años más. Entonces, si lo hacemos bien al principio y conseguimos el inicial, después para la primera renovación vas a tener 4 años más. Con lo cual ya a partir de 5 años residiendo legalmente en España va a ser muy difícil que tú pierdas la condición de residente legal en España. Pero por eso insisto en que nos llamen para que hagamos el plan migratorio, lo hagamos en condiciones, hagamos una buena estrategia para que cuando vengamos a España, o ya desde el consulado lo hemos solicitado, o incluso lo podemos hacer en España, porque depende de la figura, o me quiero extender en explicar cada una de las figuras, pero si lo hacemos bien de antemano, o vienes a España ya con la situación regularizada, o lo hacemos desde aquí, pero habiendo obtenido todos los documentos en tu país, por ejemplo, que es algo que a veces se nos complica. A veces que tenemos al extranjero aquí y para conseguir un certificado de antecedentes penales le cuesta la misma vida, porque lo tendría que haber solicitado en su país, o tenemos que ir a un consulado que a lo mejor solo está en Madrid, que no es fácil conseguir citas. Vale, ponte en la situación. No te llamo. Cojo un avión y me vengo a Ecuador con mi madre, con mi mujer y mis hijos. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que seguramente tengas 3 meses para estar en situación de estancia, vamos a llamarlo para que nos entiendan, como si estuvieras con visado para turistas. Hay países que tu pasaporte te permite estar en España esos 3 meses ya de por sí, solo por ser de ese país, y hay otros que te hace falta un visado como si vinieras de vacaciones, que ese visado es factible conseguirlo. Entrar en España vas a poder entrar prácticamente seguro, porque o tienes ese pasaporte o tienes el visado. Entonces por ahí sin problema. Ahora bien, si pasamos esos 3 meses y no hemos podido conseguir ningún permiso de residencia, porque no nos hayan llamado o porque lo hayan intentado por su cuenta y no lo han conseguido, entonces ya estamos en una situación de irregularidad. ¿Qué pasa cuando tú estás irregular? Que no puedes acceder a los permisos de residencia que marca la legislación, solo a los de circunstancias excepcionales, son los famosos arraigos. Pero es que los arraigos, lo bueno del reglamento es que en la mayoría de los casos lo vas a poder solicitar a partir de los 2 años en España. Antes teníamos que irnos a 3 años. 3 años. En la mayoría de los casos. Entonces eso es una buena ventaja. Pero lo suyo es no llegar a ese caso. Entonces, si lo que van a hacer es lo que tú dices, de venir a España, cogerse un avión toda la familia y estar aquí, al final parece eso un poco que se puede pecar de ingenuidad. De decir, bueno, nos vamos a otro país y nos buscamos la vida. Bueno, esto no es como hace 80 años, que incluso los españoles han ido a muchos países y han tirado hacia adelante y tal. Hay que hacer las cosas bien. Y creo que ahí es donde entramos nosotros.
Me imagino ya la familia, cógete la maleta, niño, vámonos, venga, hala. Y en 2 días plantarse en el aeropuerto y venirse para acá. Tío, y estos cambios, ¿cuándo entran? Es decir, esta nueva reglamentación, entiendo de que ha habido modificaciones, hay nuevos reglamentos, pero anteriormente, pues, ha habido, como vieron, un código diferente, se aplica hasta un día y a partir de ese día se aplica a otro, o es transición de solo unos artículos con otros, o cómo es. Pues justamente hoy, que es 19 de mayo, mañana es cuando entra en vigor el reglamento, y si el episodio está disponible a partir del 21, A las 12. pues habrá sido ayer. Claro, entonces para los que nos estáis viendo hoy, pero en realidad el reglamento se publicó ayer y en toda su extensión, o pisa solo unos artículos. No es que se publicara, publicado lleva ya tiempo, y de hecho el Ministerio ha publicado las instrucciones de interpretación de ese reglamento. Es decir, ya los abogados de extranjería nos estamos formando con este nuevo reglamento desde hace varios meses. No, digo, la entrada en vigor, ya para que se lo pudiese entender bien. Efectivamente, esto entra en vigor ya el día 20 de mayo. Es decir, a partir de ahora, cuando nos llamen, yo ya voy a aplicar este reglamento, 100%, ¿vale? Entonces, si nos llaman, pues que sepan que, según yo lo veo, con el nuevo reglamento, vamos a tener mayores ventajas. Y como el caso que tenemos de que se inició en el consulado, el tema de la chica venezolana, se inició en el consulado una serie de actuaciones y ahora entra el nuevo reglamento, ¿hay que se aplica el nuevo o se aplica el antiguo? Pues mira, por resumirte mucho y que nos entiendan, evidentemente, si tú lo has solicitado bajo la anterior reglamentación, se va a mantener ahí. Salvo, en el reglamento es verdad que se menciona que en caso de que te vaya a favorecer la nueva normativa, te puedas acoger a ella. Pero bueno, eso realmente tampoco nos importa demasiado, porque en ese caso no nos interesaba acogernos a la nueva legislación. La clientela siempre le mantuvimos informada, pero por ahora vamos bien como estamos. Pero los nuevos clientes, pues sí, pues con el nuevo reglamento, y no vamos a tener ningún problema, porque es verdad que el funcionamiento no cambia una barbaridad. Es decir, cambian ciertas figuras, ciertos permisos de residencia, ciertos requisitos que se flexibilizan un poco, pero a nivel profesional para nosotros no va a suponer grandes diferencias. Vamos a seguir funcionando igual. Bueno, Mario, pues yo creo que le hemos dedicado cierto tiempo ya al tema de extranjería, que lo vamos a seguir haciendo, pero hay un tema laboral también muy interesante que creo que nos afecta a nosotros como empresarios y a cualquiera que trabaje por cuenta ajena. Yo no sé si has visto que se ha reducido la jornada laboral. Esto sí, laboral sí que estoy puesto y creo que es una modificación que es bastante importante de cara a los trabajadores. De cara al empresario, pues te diría, no sé qué tanto va a cambiar la película. De hecho, porque la mayoría de convenios, por ejemplo, en el funcionariado, la mayoría de convenios ya se ve una reducción inferior a las 40 horas. Por lo tanto, muchas personas están haciendo esas menos de 40 horas y no sé muy bien si va a ser una medida que se aplique en masa, porque es que incluso muchas empresas multinacionales ya estaban haciendo este tipo de cambio en sus plantillas. Lo que me lleva a pensar que muchas veces este tipo de medidas pues se adoptan por los políticos casi de cara a la galería, ¿no? Para finalizar su mandato diciéndole a los votantes, pues mirad, si es que ahora con nosotros trabajáis 2 horas y media menos a la semana, cuando realmente a lo mejor no es ni verdad, ¿no? Pero eso queda ahí como el presidente o el gobierno que redujo la jornada laboral. Pero eso tiene muchísimas implicaciones. Si hay sectores o empresas que seguían aplicando pues las 40 horas semanales, pues al final ahora, al verse obligado a reducirla en 2 horas y media, pues hace que el trabajador te siga costando lo mismo o más, porque cada vez sube más el salario mínimo interprofesional y el trabajador esté menos horas, lo cual te puede llevar a tener que contratar a una persona más para cubrir todo ese volumen de trabajo que estás generando, que el margen de beneficio del empresario se reduzca, las cargas para el empresario a nivel fiscal y de seguridad social cada vez son mayores. Entonces, joder, es que al final dice, yo que vengo de trabajar en una empresa mediana o grande para otros, el haberme metido en este proyecto empresarial, pues sigues viendo cosas como esta y aunque no te afecte demasiado, dices, coño, es que a lo mejor esto no interesa. Es que desde el Estado no se apoya
al empresario, que al final lo que queremos es generar riqueza para nosotros, evidentemente, pero que eso es riqueza para los asalariados y para el país. Digo, que al final todo empresario trabaja pues para ponerle una mejor dentadura a su abuela, para que su familia pues pueda tener una caseta de campo con un huerto para sus padres que puedan ir a plantar, para que su familia pues los 3 meses de verano tenga su piscinita y puedan ir a poner una barbacoa con carne. Es decir, el empresario realmente trabaja para eso. Pero lo que te decía antes, esto es una cuerda que si tú tiras para allá, la parte de aquí se reduce. Si tú tiras hacia aquí, la cuerda te la lleva. Es decir, no es un chicle que si tú estiras hay para las dos partes. No, si tú recortas de aquí se va a mover. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en la ecuación, el empresario tiene que ganar sí o sí. Porque si no gana, no va a poder pagar a sus trabajadores. Y al fin y al cabo, al empresario le da igual tener. Te pongo un ejemplo. El peluquero que yo tenía en Mallorca tenía 2 trabajadores y tenía muchísima carga de trabajo. Cuando venía a entrar a la peluquería decía, no, si te para dentro de 2 semanas. Y yo decía, oye, tío, ¿cómo que no metes aquí un tío más si te has rechazado el trabajo? Pues no le interesa. No le interesa. ¿Por qué? Porque le paga un tío 1.350, 1.400 euros, son 2.000, 2.100 de seguridad social. Pues digamos que entre seguridad social, gestiones, ahora gestiona vacaciones, gestiona nóminas, gestiona... Tío, al fin y al cabo, las cuentas son las cuentas. Y a él no le salían las cuentas si me dio un trabajador. Entonces, oye, pues prefiero no recibir más trabajo, me quedo con lo que tengo y no crezco. En cambio, si se les diesen facilidades, aunque es un tema que lleva ya durante miles y miles de años, se les da facilidad al empresario, pero claro, aquí hay que hacer un equilibrio. No puede ser tantas facilidades porque si no todo el excedente se quedaría. Unas facilidades con una serie de límites. Pero lo que está claro es que si cada vez más vamos asociando a las pymes y a los autónomos, pues este sistema no se mantiene. ¿Cuál es una posible solución? Pues yo te digo, no te podría decir la solución que solucione todos los problemas porque no tengo una varita mágica. Entonces me decía un gestor, tío, yo hay veces que el cliente me pide cosas y digo, yo no soy bombero. Pues en este caso yo no soy bombero, yo no estoy para apagar este fuego. Pero sí te puedo decir de que reducir a 37 horas y media seguro que no es la solución. Seguro que no es la solución. Quizás podemos fomentar o impulsar la inteligencia artificial en los negocios. Ya estaba hablando también de los impuestos a las máquinas, los impuestos a la inteligencia artificial. Es decir, que siempre va a haber ese equilibrio y podríamos abrir aquí un montón de melones, incluso con la inteligencia artificial, de si va a sustituir realmente a los trabajadores. Sí, al final esto es lo que siempre se comenta en el fútbol de la teoría de la manta corta, que si te subes mucho la manta te tapas los pies y te resfrías, pero si te tapas los pies, pues por arriba también te puede coger un resfriado. Entonces, al final es que esto es algo puramente político, pero que tiene mucha relevancia en la sociedad. Es decir, ¿cuántos trabajadores asalariados hay en España? Muchísimo. Muchos más que empresarios, seguramente. El otro día tenía el dato. Había, por primera vez se ha registrado un dato que hay más pensionistas que autónomos. Pues sí, pues fíjate. Entonces, al Estado que le interesa, bueno, al Estado no, al Estado por supuesto que no, al político que le interesa captar el voto. Si hay muchísimos más funcionarios asalariados y pensionistas, pues hacia ahí va a ir. Va a buscar subida de pensiones, reducción de jornada laboral, subida del salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, ¿va a tener más votos? Sí. ¿Son logros sociales como se quiere hacer ver? Puede ser, sí. Si yo no digo que no. A mí también me gustaría trabajar menos, pero a lo mejor en lugar de reducir horas, que tú comentabas también, que esa no es la solución, y estoy de acuerdo, a lo mejor lo que hay que hacer es incentivar la productividad. Porque si el trabajador es más productivo, va a trabajar menos horas. Porque las que esté, va a aprovecharlas más y a lo mejor, pues eso, pues el viernes a las 1 de la tarde ya ha hecho todas las tareas que te ha encomendado. Aunque es verdad que eso es complicado, porque pues, seguramente el jefe de turno siempre te va a mandar más trabajo. Pero si tú me preguntas, ¿reducción de la jornada laboral es interesante? Pues creo que todo el mundo sabe que no. Pero bueno, lo que está claro es que al final en esta ecuación tiene que haber un equilibrio, pero que el empresario no puede perder siempre, ¿sabes? Porque si no esto, pues no un modelo hará, estoy con un juguetito nuevo, estoy con el póker, sabes que yo todo el tiempo estuve con el pádel, pero ahora estoy dando clases de póker, tío. Me parece, no sé, me mola, obviamente sin dinero, no me gusta lo que es a nivel remunerado, pero como juego de cartas, pues algo que me mola. Y después que me da muchas lesiones como
como a nivel de vida y a nivel profesional, ¿no? Y esto del interés compuesto es algo que se ve en el póker. Es decir, si tú, volviendo al hilo, si tú a día de hoy tienes más pensionistas que autónomos, por el interés compuesto, ¿cuál es? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Pues si esto lo acumula durante un montón de tiempo, el resultado va a ser negativo. O sea, no va a haber una posibilidad, imposible. Y va a ser un daño estructural. No va a ser un daño puntual, sino que va a ser un daño que va a costar mucho tiempo poner ladrillo sobre ladrillo, que es como estamos construyendo lo que nos está dañando, estamos poniendo poquito a poco. O sea, que es lo peor que se puede hacer. Y después para destruir ese muro, pues sí, tú lo puedes destruir de un porrazo, pero después tienes que volver a construir. Y ahí es donde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y yo creo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Creo que es una lucha de poder donde no estamos sabiendo encontrar el equilibrio. Sí, creo que la tendencia siempre, no sé desde hace cuántos años, pero yo siempre la he visto, es de hacer ver que el empresario es pues el gran empresario que maltrata a los trabajadores, que gana muchísimo dinero a costa del esfuerzo y sufrimiento de Sí, mucha gente. parece que estamos aquí contando billetes, ¿sabes? En plan, estamos sentados en una oficina y vamos contando billetes, pero lo que la gente no ve son todas esas noches de insomnio, toda esa responsabilidad que asumimos en cada caso, y que yo muchas veces ya he entendido de que no hace falta de que la gente lo vea, sino que lo tienes que ver eres tú. Y aquí te hago una reflexión, ¿no? Yo, cuando me volví de Holanda, tío, yo al final estuve en una situación súper complicada, porque me quedo allí con un alquiler de 1.500 euros, sin trabajo, de nada, y digo, ¿qué hago? No vuelvo. Cuando llegué aquí, digo, vale, no tengo nada que perder. No tenía nada que perder. Entonces, yo qué es lo que hice fue emprender. Pero yo, digamos que emprendí, tío, en contra de una cultura que hay en España, que es, vamos a linchar, vamos a ir en contra de la cultura del emprendimiento. ¿Cuántas veces te he dicho, no, que en América si falla, la gente te ve como algo bueno? Aquí no, aquí si falla está. O ese ha caído. Si no se trabaja así, pues no me interesa este sector. No me importaría cambiarme a otro donde sí se valore mi trabajo. Pero yo quería trabajar con una serie de clientes, quería tener una serie de carteras, una serie de casos, que era de derecho deportivo y demás. Y si no era con esas condiciones, pues no me interesaba. Obviamente, como tú bien sabes, en los primeros 6 meses, pues tú tienes que abrirte un poquito más esos pétalos, tienes que abrir un poco más esa franja. Pero realmente siempre me ha ido bien con ese pensamiento. Si yo merezco esto, yo voy a intentar transmitirlo. Si me lo pagan bien, si no me lo pagan, pues cambiar de sector. Así de sencillo. Pues sí, a ver, tener esa flexibilidad es bueno hasta cierto punto, sobre todo porque, y es otro tema que podemos tratar, cuando tú te caes o el negocio se te desmorona o la industria o ese sector pues se va al carajo, porque a lo mejor un producto que ya deja de funcionar, entonces ¿qué haces? Tú como empresario ahí tienes que tener mucha cintura, mucha movilidad para poder pivotar y poder dirigirte hacia, o incluso ver oportunidades de negocio antes de que se te frustren las que tenías en ese momento. Entonces, claro, el sector legal muchas veces nos da la impresión de que es sota, caballo y rey y que es llevar los casos de manera tradicional y ya está. Pero estamos viendo como la justicia es cada vez más lenta, la vía ordinaria de los juzgados pues se nos está cerrando mucho, más con la nueva modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Entonces, claro, si nos escucha algún compañero abogado, pues a mí incluso me interesaría que esto que opinara en nuestro episodio y demás, porque yo lo comento con muchos compañeros. Nosotros estamos preparados para cambiar el modelo de negocio o dedicarnos a otra cosa si esto se nos desmonta de aquí a 10 años. Pues yo creo que hay un punto muy importante que puede cambiar el sector de la abogacía. La inteligencia artificial. Exactamente. De hecho, esta mañana leí un artículo de que se ha presentado en el Consejo de Bruselas o de Burdeos, o alguno de estos consejos de los miles que hay, se ha presentado como una propuesta para introducir todo lo que es la tecnología en el sector legal. ¿Qué es lo que pasa? Que a la misma vez hay un criterio, o digamos que hay una corriente que piensa, y donde yo también pues estoy dentro de esa corriente, de que cuando esto va lento es porque a alguien no le interesa de que vaya rápido. ¿Por qué? Digo que Hacienda va como un tiro. O sea, Hacienda te mete un chuflazo ahí y dice, venga, perfecto, y te saca, mira, te saca hasta las ganancias que ha tenido en partidas de póker, de apuestas, de tal. Incluso este año he leído por ahí, por algún portal, de que están metiendo más ingresos de los que deberían. Entonces, Hacienda va como un tiro, es porque a alguien le interesa. El sector legal no va como un tiro, es porque a alguien no le interesa.
Bueno, al lobby bancario, por ejemplo, evidentemente que no le interesa. ¿Cuántos casos hay en España de reclamaciones relacionadas con las hipotecas, con las tarjetas revolving? ¿Cuánto tardan en resolverse esos casos? Pues muchísimo tiempo. Esos juzgados han estado saturados y siguen estando durante años. Bueno, y tengo ahora los casos de 2024, de finales de 2023, donde tengo el caso resuelto, pero digamos que ese dinero que pagó el cliente, para que no entienda el dinero que le paga el cliente al abogado para que le paga tal, no llega, ¿sabes? Y es como, tío, tengo ganado el caso, simplemente me hace falta recibir el dinero, ¿sabes? Que el cliente te pregunta todos los días y ya no funcionan ni impulsos ni nada por el estilo. O sea, ya lo único que queda, digamos, o lo que yo vería es, oye, en temas penales, que seguramente es por donde vayan los tiros y demás, oye, si queréis retrasarse, aunque tampoco me parecería bien, porque los temas penales son los más importantes, pero después para el día a día, tío, reclamaciones civiles, bancarias, laborales, esto, lo otro, vamos a intentar agilizar un poco. Vamos a intentar agilizar un poco porque es que si no, se nos queda la mecha corta. Que al final, como abogado, se nos complica muchísimo nuestro papel por lo que tú decías. Me pasó hace 7 u 8 meses que tuve un juicio, fue fenomenal, yo estaba súper contento, la sentencia nos llegó a los 10 días. ¿Civil? Sí, un tema civil, una reclamación de una fianza de alquiler que la clienta evidentemente la depositó, era una fianza bastante alta y no se la devolvían, sin motivo justificado. Preparamos el caso, lo ganamos, llamé a la clienta súper contento, e ingenuo de mí, le dije, pues, enhorabuena porque lo hemos ganado, pues yo estoy muy contento porque te quería dar la buena noticia y claro, yo lo estaba dando ya como historia definitiva, entre comillas, de decir, bueno, pues nos ha salido bien y hemos ganado. Y ella me decía, sí, pero el dinero ¿dónde está? Claro, pues hay que esperar. Evidentemente, todavía había muchos más pasos y todavía no he conseguido cobrar el dinero, porque hemos tenido que ir a una vía ejecutiva, buscar entre las propiedades del deudor, anotar esa deuda, en su caso fue en el registro de la propiedad, en fin, que el cliente lo que quiere es, en caso de reclamación de cantidad, el dinero. ¿Cuándo puede estar el dinero? Pues a lo mejor pasan 5 años. Claro, o el dinero o ahorrarse el dinero. Y hablando de propiedades, ¿has visto esta noticia que ha salido? Bueno, más que noticia, un tema legal. ¿Has visto que a los propietarios se pueden beneficiar de una reducción fiscal de hasta el 90% en la declaración de la renta? Pero decía algo como... ¿Cómo era? Sí, porque ten cuidado con esto porque es solo en zonas tensionadas. Y es verdad que las zonas tensionadas, que esto se incluyó hace un par de años por la ley de vivienda, en Andalucía no tenemos declaradas cuáles son las zonas tensionadas, por ejemplo. Gonzalo Bilbao no podría hacer En principio no. Entonces, bueno, es una noticia que hemos visto en portales económicos y jurídicos que podría ser interesante, pero ahora mismo, por lo menos en nuestro entorno, creo que va a tener poca virtualidad. Esto es a raíz de una consulta que hizo un propietario en el País Vasco y que la DGT le contesta en este sentido. Pero realmente pocos casos vamos a ver en Andalucía sin zonas tensionadas. Vamos a estar pendientes porque sí que puede ser interesante, ¿vale? Pero ahora mismo yo no le daría mayor importancia. Me gustaría ver esa consulta, porque al ser del País Vasco, al ser un régimen foral es algo diferente. No sé si se aplicaría el régimen general o sería especial. Pero bueno, en cualquier caso, me parecía interesante porque al fin y al cabo lo que le estás diciendo es, oye, bájame el alquiler y que por otra parte te vas a reducir el 90%. Oye, un 90% a 500 o 600 euros al mes, ponte que sea 500 por 10 son 5.000, son 6.000 euros al año, 90%, pues no sé qué va a pagar. O sea, lo que se me imputa que sería unos 700, 800 euros, unos 1.000 euros. Entonces me parecía interesante y te lo quería comentar. Venga, Mario, pues vamos con la sección de Abogados Responde, que esta semana volvemos a tener varias preguntillas, ¿vale? Tenemos aquí a un cliente que nos comenta: buenas tardes, he recibido una carta llamada Providencia de Apremio. Me quieren hacer pagar por unas cantidades supuestamente adeudadas a la administración. Esto viene de un propietario anterior del inmueble que ha adquirido en Jaén. ¿Qué se puede hacer al respecto?
Pues bueno, aquí lo primero que habría que ver si se ha cumplido ese trámite de audiencia, que tiene que dar un trámite de audiencia. Yo lo que verificaría es si el anterior propietario fue una sociedad o es una persona o un particular. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo, si es un particular, digamos que lo que podemos hacer es que tú pagas ese IBI, después tú puedes repercutir, puedes demandar, puedes iniciar una acción civil contra ese anterior propietario para que te lo pague incluso con los intereses y con los gastos que te haya ocasionado. Dicho esto, puede ocurrirte de que sea una persona jurídica. Una persona jurídica, habría que diferenciar si es una persona jurídica que está todavía en vigor o es una persona jurídica extinta. Si es extinta, yo lo que haría sería ver si hay algún tipo de negligencia o si fue un concurso culpable para poder identificar quién era el infractor que no se preocupaba de pagar este tipo de tributos. Y por otra parte, si es una persona jurídica en activo, pues lo que haría es ese mismo derecho de repercusión, al igual que lo hice con el particular, pues los hago con la empresa. Dicho esto, lo importante de este tipo de trámites es que estemos en plazo para recurrir ese acto administrativo. No me serviría que, por ejemplo, venga una providencia de premio o que me mandes una notificación de un embargo de las cuentas. Entonces, para el que nos esté viendo, ¿la respuesta cuál sería? ¿Se puede reclamar? Sí. ¿Qué tendríamos que tener? Los fundamentos de derecho que vengan en el acto administrativo. ¿Para qué? Pues para saber cuál es el argumento por el cual se te imputa a ti. Aquí, pues, hemos visto de que lo cogen como responsable subsidiario, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, el que tiene la obligación de pagarlo es él. Pero, bueno, será un caso que tendremos que analizar y será un caso donde lo más importante será ver, que aquí no lo vamos a decir de forma pública, si está en plazo o no para recurrir bajo cargo de... Claro, al final enlazo con lo que comentábamos antes para el tema de extranjería. Si tienes cualquier problema legal, pues ponte en contacto con nosotros en el primer momento que tengas conocimiento de que algo está pasando ahí. Porque pasa mucho que el cliente viene, pues como tú decías, con providencia de premios, con actos administrativos que ya están en vía ejecutiva. Entonces, ahí, ¿qué vamos a poder hacer? Pues mucho menos de lo que podríamos haber hecho 3 meses antes, ¿verdad? Entonces, pues si ya tienes algo que no sabes cómo atacar, porque evidentemente no te dedicas al sector de la abogacía, pues muchas veces por querer ahorrarnos 2 duros de llamar a un abogado, pues no nos ponemos en manos de ningún profesional y nos creemos que con el tiempo las cosas se van pasando y la administración desde luego que no es una broma para estos temas, sobre todo cuando son temas tributarios. No, que te embarga la cuenta. Y los recargos y que cada día que pasa te van a acabar cobrando más. O sea, una deuda puede empezar por 1.000 euros y ahí te plantas en 2 años, te has plantado en 5.000 pavos. O sea, es tremendo. Así que sí. Te va a salir más caro eso que un abogado. Bueno, a mí no. Al que no vaya a un despacho, a mí no. Y esperemos que no me salga tan caro. Venga, Mario, pues vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale? Tenemos aquí una consulta que nos hacen y dice lo siguiente. Soy propietaria de un inmueble y tengo unos inquilinos que no me pagan el alquiler desde hace 4 meses. ¿Puedo cortarles el agua y la luz para forzarlos a que se vayan? Bueno, o sea, una nueva... No sé si encuadra dentro de lo que se conoce como inquiocupa, pero digamos que podría estar en un término similar o inquimoroso, ¿no? O sería algo así. Yo te diría, poder se lo puedes cortar perfectamente. O sea, por poder tú puedes hacer lo que tú quieras. Diferente es lo que puedes hacer o lo que debes hacer a nivel legal. Sí, está claro que una cosa es lo que se puede hacer y otra cosa es lo que yo te aconsejaría como abogado que haga. Por eso vuelvo a insistir en que cuentes con un abogado, porque hasta algo que tú crees que se puede hacer y ya está, es lo justo. Bueno, sí, yo te podría decir, bueno, claro, es que es injusto que no te paguen. Entonces, ¿cómo le vas a estar pagando luz y agua que están disfrutando y que encima, si no te paga la renta, tampoco Es duro, tío. Es duro tener que pagar agua y luz a unas personas que están en tu casa, que están en tu vivienda y que no te están pagando ni un duro, tío. Están haciendo uso de tu casa, de tu luz, de tu agua, de tu electrodoméstico. O sea, te están quitando, me imagino que son casas secundarias, pero te están quitando tu hogar, en realidad. Pero es que vuelvo otra vez a lo mismo como con los empresarios. Nos parece muchas veces que los propietarios de viviendas son siempre personas millonarias, Rentistas. pero no tiene por qué ser así. Es que a lo mejor es una persona que está viviendo de alquiler en otra ciudad, que la casa que tenía en su anterior ciudad, pues la ha comprado, digamos, hace 5 años y que ya no vive en ella y necesita ese alquiler para poder pagar la casa en la que está ahora. A lo mejor se ha quedado sin trabajo y solo cuenta con ese ingreso del alquiler
Entonces, y si no tú tienes ese alquiler porque no se lo pagan, ¿cómo va a pagar el nuevo alquiler? Esa situación se da muchísimo. Entonces, entiendo que haya puntos de desesperación de decir, pues le corto la luz y el agua, que se vayan y así se lo puedo alquilar a otra persona que sí me vaya a pagar, porque verdaderamente lo necesito. Ahora bien, pregunta a un abogado antes de hacer cualquier cosa de este tipo, porque una cosa es lo que es la justicia material, es decir, esto es justo, esto es lo que es justo. Otra cosa es la justicia formal, es decir, lo que la legalidad te va a permitir. Esto se puede considerar un delito de coacciones y te vas a buscar un problema. Pero si no recuerdo mal, creo que había una sentencia que había salido recientemente que decía que te permitía o cortarla o algo así. Si quieres lo miramos para el próximo podcast. Vale, si quieres lo comprobamos, pero en principio llama a un abogado. Esta persona que ya ha hecho la consulta, pues seguiremos en contacto con ella para ver cuál es la mejor vía, pero no vayas a tomar esta acción de manera unilateral, No, obviamente, de cortar el agua tal, porque nos va a buscar problemas después si no se hacen estas cosas bien y ya estamos hablando de temas penales. Entonces, lo que está por un lado una deuda se puede convertir por otro lado en un tema penal y al final sí que te va a salir más caro un abogado por un lado para el tema civil de la reclamación de cantidades de la renta y por otro lado para un tema penal. Entonces, muchísimo cuidado con esto, Mario. pero por si acaso, aseguradoras del universo, si queréis colaborar con nosotros en este podcast, podríamos poner aquí un banner muy bonito que pusiera seguro antiocupas. Te pagamos luz, agua e impagos de arrendamiento. Y nosotros lo pondríamos aquí abajo y cualquier persona pues que se vea en una situación o que pueda prever una situación así, pues que pueda hacer uso de ese seguro. Así que aseguradora del universo, aquí abajo también para las colaboraciones. Muy bien, Mario, te veo que te gusta ahí meter las coñitas publicitarias. Poquito a poco, tío. Bien, muy bien. Tienes esa visión del proyecto del programa para que vayamos contando con apoyo externo. Exactamente, tío. Venga, Mario, pues tenemos una última pregunta. La última, ¿eh? La última. Con eso vamos a acabar ya, que como ya sabes, yo ya tengo hambre hasta ahora. Entonces, venga, nos dice esta chica, he sido madre recientemente, acabo de volver de mi permiso de maternidad y necesito que me reubiquen a mi ciudad y volver a Sevilla, ¿vale? Que ahora mismo está ella en Madrid trabajando. Pero, ¿ha terminado ya el permiso o no? Sí, se acaba de reincorporar, pero se ve que esta chica pues quiere volver a Sevilla pues porque ha estado durante la baja. Pues le han estado ayudando en la crianza a sus padres y ahora se tiene que volver sola a Madrid con el bebé y claro, nos pregunta, oye, ¿cómo puedo conseguir que mi empresa me reubique a un puesto similar pero en mi ciudad de Sevilla? Claro, es que hay una situación muy difícil. También es verdad de que si tú tienes toda tu familia, aunque hayas estado trabajando previamente en otro sitio, pero si tienes tu familia y todo lo tienes en Sevilla, todo tu apoyo, por así decirlo, incluso si tu pareja reside en Sevilla, pues en este caso lo que deberías de hacer es hacer un escrito a la empresa o ponerte en contacto con un profesional para que te reubiquen a Sevilla. ¿Qué deberías de hacer? Pues deberías de alegar cuáles son los motivos o fundamentar muy bien en los motivos del traslado para que te puedan dar esa posición. Entonces, la posición tendría que ser muy similar a la que hagas en Madrid. Tendrías que fundamentar muy bien que tienes toda tu familia, toda tu estructura allí y que de lo contrario, pues podrías padecer en cierta parte algún detrimento en contra de tu salud, porque te puede generar ansiedad, te puede generar estrés. Y aquí hay que tener en cuenta que en la maternidad siempre hay un periodo, o puede ser habitual haber un periodo de estrés, de postdepresión, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer es formular ese escrito con todos los fundamentos que nos aleguen eso, explicar cuál es la situación en la empresa y proceder a solicitarlo. Dicho esto, pues hay una serie de límites, ¿no? que vienen regulados en ciertos convenios, dependiendo del convenio al que pertenezca, que venían más que por convenio. Yo lo que también lo he visto mucho es a nivel jurisprudencial, el tema del kilometraje y demás. Después también puede variar o puede influir en el caso de que solo haya un vehículo para la familia. Es decir, si yo tengo un solo vehículo y me quedo sin vehículo en Madrid porque el otro soy yo y pareja, o porque son de mis padres, pues ante una emergencia o una urgencia no puedo reaccionar. Al fin y al cabo, es un cúmulo de cosas que tendría que saber mucha más información para poder redactar ese escrito que tendríamos que dirigir a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues lo primero que podríamos hacer es ponernos en contacto con alguien que nos reclame eso, y en el caso de que nos lo deniegue, pues tendríamos que impugnar ese escrito y iniciar un procedimiento laboral. Perfecto, Mario, pues
al final siempre acabamos con la misma conclusión, que nos llamen, porque todo eso que tú has explicado parece sencillo como tú lo explicas, pero yo creo que esta chica o cualquier otro trabajador, pues igual si se pone delante del ordenador a preparar todo eso, va a ser muy complicado. Nosotros lo vemos relativamente sencillo, pero argumentar y fundamentar todo eso lleva su tiempo, su esfuerzo, y hay que tener un conocimiento legal, evidentemente, amplio, porque si no, al final, pues nos puede salir un poco un churro, la empresa no te va a tomar en serio, incluso a lo mejor se te pasa el plazo para impugnar, se lo rechazan y tal, y ya cuando acabas buscando un abogado, ya se ha complicado el tema por completo. Así que yo creo que esa es la conclusión con la que vamos a cerrar el programa, si te parece. Sí, que no, pero quería decirte antes de cerrar el tema de la asociación. Hemos estado hablando ya varias veces acerca de la asociación. Me gustaría que explicara un poco sobre este proyecto, que todavía es un proyecto en fase de maduración. No den muchos datos porque seguramente habrá algún iluminado que quiera hacer o que pueda copiar la idea, pero pueden lanzar la idea y saltarte esa fase de ejecución. Pues sí, al final es verdad que hemos visto muchas veces a jugadores que están en un país extranjero y se encuentran un poco desamparados, ¿eh? Porque hay veces que tu agente sí que vela por tus intereses y en caso de problemas con tu club y tal, pues ahí está por ti, pero hay veces que o se ha quedado en tu país o no te puede prestar ese servicio por lo que sea, o te has peleado con él y al final agremiar, juntar a futbolistas extranjeros en otro país, pues puede darle una cantidad de beneficios que en este momento nosotros vemos que puede ser necesario. Entonces, como le vemos viabilidad, pues vamos a comenzar ese proyecto. Mario, si quieres, sigue tú también dando la información. Sí, bueno, este proyecto nace a raíz de consultas de jugadores que se van al extranjero, Malta, Chipre, Lituania, Letonia, y bueno, se ve a miles de kilómetros de su familia, a miles de kilómetros de su agente, porque a ese nivel los agentes no suelen desplazarse con los jugadores, salvo que sean jugadores muy jóvenes y en ligas europeas, pero el perfil es pues el típico jugador de los 30 y pocos años que se marcha a países extranjeros, o Egipto por ahí, y que al fin y al cabo pues no termina cumpliendo. Entonces, una solución a estas personas, pues lo más lógico y lo más habitual es que le prestemos el servicio como despacho. Pero también es cierto de que la unión hace la fuerza y que no es lo mismo coger un caso y coger 25. Entonces, creo que aunar todas las fuerzas o aunar todo nuestro conocimiento en una asociación sin fines de lucro, creo que podría ser pues muy acertado para darle este servicio y dar y prestar o asesorar en este tipo de problemas que al final se hace una bola y se te puede complicar. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Pues esa es la parte que no vamos a decir. Esa es la parte que nos reservamos para nosotros, para que cuando ejecutemos la idea, pues lo podamos hacer. Podemos hacerlo a través de uniéndonos con otras asociaciones, podemos crear una asociación desde cero, podemos crear oficinas satélites de otros compañeros, es decir, vamos a ver de qué forma lo hacemos, que es lo que tenemos que pensar ahora, pero digamos que la semilla o el germen va a ir un poco por saber si por parte de los jugadores que van a ver este vídeo, si realmente va a haber interés o no. Claro, al final creo que eso es lo que les importa a ellos. Si esto les va a servir para algo, si ellos se han visto en esa situación de desamparo que comentamos, o mira, lo comentamos, hablamos con varios jugadores y vemos que no tiene viabilidad, no creo que sea el caso, pero bueno, que nos comenten si nos siguen, si nos están escuchando, que nos comenten un poco, que nos den feedback, porque nos va a ayudar un montón con el proyecto. Sí, tío, al fin y al cabo todo esto es siempre prueba y error. Pero bueno, ahora sí que sí, ya hemos llegado llegó la hora de despedirnos. Gracias una vez más por haber estado aquí con todos nosotros. Espero que este podcast te haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Venga, tío.